Biología evolutiva. Ahí está. Bien. La biología evolutiva es la ciencia que estudia el fenómeno de la evolución. Y el padre de esta ciencia es Charles Darwin, mi ancestro. ¿Ven? Charles Darwin es el padre de la biología evolutiva. Ahora, pero ¿qué cosa es evolución? ¿En qué consiste evolución? A ver. Evolución viene a ser el conjunto de cambios, que los seres vivos experimentan, conjunto de cambios en los seres vivos a través de las generaciones. ¿Ya? Entonces, conjunto de cambios en los seres vivos a través de generaciones. A través de generaciones. Ajá. Vamos a ver si mejor. A través de las generaciones. Ya, bien. A ver, en este caso, ¿qué podemos entender de esta definición? ¿Qué podemos sacar? ¿Qué conclusiones podemos obtener? Ya, si por ejemplo una persona que haya asistido a un zoológico y que haya visitado durante años a un elefante, supongamos. Una persona que desde niño ha visitado un zoológico y que de repente, pues ahora tendría sus 60 años, ¿no bien? 60 años y asiste al zoológico y sigue viendo al mismo elefante de aquellos años, al mismo elefante. Entonces, esta persona dice, yo he visto ese elefante desde que soy un niño y ese elefante sigue siendo igual. En ningún momento he notado que ese elefante cambie, que evolucione, como dicen esos inventores de falacia, esos evolucionistas. La evolución es una mentira. Es una farsa. No existe evolución. Porque yo he estado siempre visitando ese zoológico y he visto ese elefante y sigue siendo igual. Entonces, esta persona no está tomando en cuenta dos cosas importantes en la evolución. Uno es la cantidad de individuos para que ocurra evolución y otro es el tiempo para que se dé evolución. Si queremos saber si la evolución es cierta, no debemos solamente analizar un individuo, sino un grupo de individuos. La evolución no consiste en que solo un individuo va a evolucionar y el resto no. La evolución es en grupo. ¿Está bien? Si yo quiero saber si el oso polar evoluciona, tengo que analizar a la población de osos polares de una zona para saber si el oso polar evoluciona. Si yo quiero saber si el león evoluciona, tengo que analizar a una población de leones de una zona para saber si existe evolución o no. No se trata de analizar solo un individuo, sino estudiar a un grupo, una población. ¿Está bien? Y lo otro, y aunque fuésemos capaces de estudiar a una población, sea de leones, sea de osos polares, el tiempo que necesitamos para poder estudiar evolución, el tiempo es enorme, ¿está bien? Nos faltaría vida para estudiar
ver cómo se está produciendo la evolución en vivo y en directo. ¿Bien? Entonces, ¿qué podemos hacer? El proceso de evolución consiste en cambios. Cambios que nosotros no podemos saber en el futuro. No podemos saber qué cambios van a experimentar en el futuro los osos polares, los leones o los elefantes. No podemos saber. Pero sí podemos saber los cambios que han ocurrido. Podemos analizar el pasado. Que sí, profe, claro, bueno, podemos saber los cambios que se han producido en los seres vivos. Y entonces saber si una especie tiene alguna relación con las otras. Si está muy emparentado o está poco emparentado. Porque se asume entonces que las especies tienen un origen común, pues, porque todo empezó con la aparición de esas primeras formas de vida, y esas primeras formas de vida fueron cambiando, dando origen a una variedad de especies de seres vivos. ¿Te das cuenta? Entonces eso es lo que necesitamos para poder demostrar que existe evolución. No podemos demostrar en vivo y en directo que está ocurriendo evolución, pero lo que sí podemos saber es los cambios que se han dado a través de este proceso de evolución. Y una de las mejores formas de analizar, de conocer esos cambios que se han producido, es analizando el ADN. El ADN entonces nos permite saber los cambios que se han producido en los seres vivos. Pero eso sí, como dije, no podemos saber qué cambios se van a producir en los seres vivos. O sea, no podemos saber el futuro de la evolución, pero sí el pasado de la evolución. ¿Está bien? Eso sí podemos saber. Entonces, por acá colocamos la unidad. ¿Cuál es la unidad básica de evolución? Te lo dije. Dime, ¿cuál es la unidad básica de evolución? Habla. La unidad básica de evolución. Escríbelo. Unidad básica. Escríbelo. Unidad básica. Te leo, escríbelo. ¿Cuál es la unidad básica de evolución? Unidad básica. Ahora sí, correcto, Thais, muy bien. La unidad básica entonces de evolución sería la población. La población es la unidad básica de evolución. Listo. ¿Ya? Así es. Recuerda, no evoluciona el individuo, evoluciona la población. Es así. ¿Está bien? Ya está. Lo otro. En el proceso de evolución no existe propósito, no hay objetivo, no hay finalidad. Hay procesos en la biología que hemos estudiado y que tienen propósito, por supuesto. Por ejemplo, la fotosíntesis tiene el propósito de la síntesis de glucosa. La respiración celular tiene el propósito de la síntesis de ATP. ¿Te das cuenta? Y así varios procesos en la biología tienen propósito, pero la evolución no tiene propósito, ¿ya? No hay propósito. Acá no se dice, profe, los seres vivos evolucionan para adaptarse. No. ¿Que no es así? Claro que en la evolución existe adaptación, por supuesto, pero la adaptación no es el objetivo de la evolución, porque si pensamos que la evolución tiene objetivo y su objetivo es adaptación, entonces estamos asumiendo que los seres vivos tienen la necesidad de evolucionar, porque todo ser vivo quiere sobrevivir en el entorno en que está. Quiere sobrevivir y por lo tanto, como quiere sobrevivir, entonces tiene que evolucionar porque quiere que eso ocurra. Pero no es así, pues. La evolución es un proceso que inevitablemente, ineludiblemente ocurre. Los seres vivos no buscan evolucionar. La evolución se da porque sí. Los seres vivos cambian porque cambian.
Pero una vez que cambian, se toma una dirección, sí. Todo empieza siendo accidental. La evolución comienza siendo accidental. El cambio ocurre, el cambio se da por accidente. Pero cuando se da el cambio, el ser vivo está como obligado, a tratar de sobrevivir con ese cambio. El ser vivo nunca buscó tener ese cambio, pero el cambio se dio y tiene que sobrevivir con ese cambio. Si ese cambio le permite o le aumenta las probabilidades de supervivencia, entonces ese cambio será beneficioso para su especie y por lo tanto merece ser transmitido. Este organismo va a continuar reproduciéndose, transmitiendo esa característica favorable a la próxima descendencia. Y así esa característica se va haciendo más común. ¿Te das cuenta? Porque es ventajoso. Pero si un cambio se da y ese cambio no otorga ninguna ventaja, o lo peor, genera un perjuicio en su supervivencia, entonces dicho organismo no podrá sobrevivir o sus probabilidades de supervivencia serán muy bajas. ¿Y esto qué sería? Esto sería lo mejor para la especie. ¿Por qué? Porque una característica que no tiene ninguna ventaja y que es perjuiciosa tiene que ser eliminado en el curso evolutivo, impidiéndose que esa característica pase a las siguientes generaciones. Es decir, entonces, esta especie, este organismo con esa característica desventajosa, tiene que ser eliminado. ¿Te das cuenta? En el curso evolutivo, las especies o sobreviven o se extinguen, dependiendo de las cualidades que tienen con respecto al entorno en que están. Así funciona la evolución. Todo empieza por accidente y luego toma una dirección. Por eso existe diversidad. La diversidad de seres vivos prueba la dirección que cada forma de vida tomó al sufrir los cambios. Un camino hacia la fuerza, un camino hacia la velocidad, un camino hacia la inteligencia, como fue nuestra evolución. Por eso existe diversidad, ¿está bien? Pero no hay objetivo, no hay propósito. Entonces, ¿qué se dice, profe? Consecuencias, ¿está bien? El proceso de evolución lo que presenta son consecuencias, ¿ya? Consecuencias, eso presenta. Consecuencias. Y dentro de esas consecuencias, ¿quién está, profe? Entre las consecuencias que tenemos sería pues la adaptación evolutiva. Y digo adaptación evolutiva porque también tenemos la adaptación no evolutiva. ¿Está bien? Tenemos la adaptación evolutiva distinta de la adaptación no evolutiva. Profe, ¿cuál es la diferencia entre adaptación evolutiva y adaptación no evolutiva? Ya, mira. Los dos se pueden definir igual de esta manera. Capacidad de supervivencia. Hasta ahí puede ser igual para los dos. Capacidad de supervivencia. Pero esta es una capacidad heredable. Una capacidad heredable de supervivencia. Capacidad heredable de supervivencia. Capacidad heredable de supervivencia. O sea, esta adaptación es de origen genético. Profesor, ejemplo porque estoy hasta el queso. A ver, vamos a ver, mira. Supongamos, Thaís, por ejemplo, tú vives en la costa, ahí está, tú vives en la costa y decides irte a vivir a la altura, ahí, en la altura. Muy bien. Thaís, dime, ¿cuál va a ser el problema? ¿Cuál es el problema que vas a tener cuando vas a irte a vivir a la altura? ¿Qué problema vas a tener, a Thaís? Habla.
¿qué problema vas a tener? ¿Qué tal, Milen? ¿Cómo estás, tóxica? Ya. Thais. Habla, ¿qué problema? Rebeca, habla, ¿qué problema? ¿Qué problema vas a tener, Rebeca, Thais, Milen? Si va de la altura, perdón, de la costa a la altura. ¿Qué dijo? Hay menos oxígeno, Soroche, hay más lectura. Ya. No estoy apta, dice. Ya sabemos que no estás apta para ciertas cosas, pero estoy preguntando para acá. Ya, Milen dice, correcto, el mal de altura. Allá, habla sí, Rebeca. Listo. A ver, señores, escuchen. Cuando una persona que vive en la costa se va a la altura, experimenta entonces el problema conocido como mal de altura o en quechua, runasimi, soroche. Esto se produce porque el nivel de oxígeno en la altura es menor. ¿Bien? El porcentaje de oxígeno en la altura es menor. Entonces hay complicaciones para qué? Complicaciones para respirar. Pero el organismo es asombroso. El organismo lo que hace son ajustes para adaptarse a este nuevo entorno. Entonces, hace cambios internos para adaptarse a ese nuevo entorno. Y por lo tanto, ¿qué ocurre? Se adapta el organismo. El principal cambio que ocurre es el aumento del número de glóbulos rojos. Ese es el principal cambio que ocurre en el cuerpo para adaptarse al nuevo entorno. Pues bien, como el organismo se ajustó al nuevo entorno, entonces decimos se adaptó. Listo. Thais se fue al lugar y se adaptó. Esto tardó quizás algunos días, algunas semanas o algunos meses, pero ya se adaptó. Ahora sí puede respirar con normalidad, sí, como si estuviese en la costa, respira normal. Pues bien, esto es una adaptación no evolutiva. ¿Por qué? Porque si Thais, por ejemplo, se enamora de un poblador de la zona, se enamora, ¿bien? Y tienen sus criaturas, tienen sus calatitos, tienen sus bebitos. Sus bebitos, sus criaturas, van a experimentar lo mismo al nacer. Sí, un bebé que nace en altura experimenta lo mismo. Experimenta mal de altura, experimenta soroche. ¿Que sí, profe? Claro, los bebés. Así sea un bebito de la gente que vive en la zona, profe, así sea un bebito de la gente que siempre ha vivido en la zona. Experimentan mal de altura, soroche. ¿Por qué? Porque Thais, esa capacidad que tiene y la de su esposo, no es de origen genético, simplemente son cambios fisiológicos. Entonces, como no es de origen genético, ese cambio, esos ajustes no son heredados a la descendencia. Así que los hijos tendrán que pasar por lo mismo, experimentar lo mismo, para que su organismo también haga los ajustes y se adapte a un nuevo entorno. ¿Te das cuenta? Entonces, esa capacidad no puede ser heredada porque no tiene origen genético. ¿Te das cuenta? Entonces, es una adaptación no heredable. El Tíbet. ¿Sabes lo que es el Tíbet, sí o no? La meseta del Tíbet, ¿sí o no? Sí, profe, es una de las más altas del mundo. Muy bien. En el Tíbet se han descubierto grupos humanos que tienen la capacidad de respirar normalmente en zonas altas. ¿Sí? Se ha demostrado que estas personas tienen esa capacidad de origen genético. ¿Qué? Así es. Los tibetanos tienen adaptación evolutiva de resistir en zonas altas. O sea, respiran con normalidad. Ellos no experimentan soroche. Si ellos tienen hijos, sus hijos no experimentan mal de altura, no experimentan soroche. Ya están adaptados por naturaleza, del punto de vista genético, a la altura. Eso la ciencia ha descubierto en las personas que viven en el Tíbet.
¡Hala, profe! En los Andes, la ciencia hasta ahora no ha descubierto que exista grupos humanos así como en el Tíbet. ¿Bien? Eso quiere decir que hasta el momento en los Andes, los grupos humanos conocidos simplemente están adaptados a la altura del punto de vista fisiológico nada más. ¿Así, profe? Claro, del punto de vista fisiológico, no de un punto de vista genético. No es un origen genético, es adaptación. Pero en el Tíbet sí lo es. ¿Te das cuenta? Ahí está la diferencia. Muy bien. Entonces, eso es la adaptación evolutiva. ¿Está bien? Correcto. Muy bien. Hay serpientes que son venenosas, como tú comprenderás. ¿Está bien? Hay serpientes que son venenosas. Estas serpientes producen un veneno que causa parálisis en sus presas y que puede causar la muerte en sus depredadores si se atreven a atacarlas. Cuando estas serpientes se reproducen, sus crías, las serpientes pequeñas, pues también nacen con la capacidad de producir veneno. También tienen veneno, por supuesto. ¿Y qué pasó ahí? ¿Acaso las pequeñas serpientes recibieron un curso acelerado de química para saber qué ingredientes, qué componentes se necesita para producir veneno? No, inverbe. Simplemente estas pequeñas serpientes ya nacen con esa capacidad de producir el veneno, la composición exacta como la del veneno de sus padres. ¿Te das cuenta? Esa es una adaptación evolutiva porque tiene origen genético. ¿Está bien? Ya está. ¿Se entendió o no? Arlen. Oh yes. Ari. Ya, correcto. Listo. Otra consecuencia. Otra consecuencia en este caso tenemos la biodiversidad. Ahí está. La biodiversidad. ¿Qué dice eso, profe? La biodiversidad, pues viene a ser la variedad de especies. La variedad de especies. Sí, variedad de especies. Así como la evolución ha generado distintas especies, también las ha eliminado. Así que no olvides, la evolución no solo genera especies, también las elimina. ¿Está bien? Así, también extingue especies. ¿Está bien? Así, de esa forma. ¿Está bien? Entonces, la biodiversidad, variedad de especies. Y esto es a través de un proceso conocido como la especiación. Así es, ¿no? A través de un proceso conocido como la especiación. ¿Ya? Ahí está. Por el proceso de la especiación. ¿Ya? Especiación. La especiación tendría que definirse como la formación de especies nuevas a partir de otras. ¿Bien? Eso, formación de especies nuevas a partir de otras. De especies nuevas a partir de otras. Ahí está. Especies nuevas a partir de otras. A partir de otras. Ahí está. ¿Está bien? Formación de especies nuevas a partir de otras. Listo. Esta especiación se presenta en dos tipos. Sí, tenemos tipos de especiación. A ver, profesor, ¿cómo es eso? Vamos a ver por acá entonces. A ver, ya, por acá nomás. Vamos a ver los tipos de especiación. ¿Ya? Sus tipos. Tipos de especiación. Tipos. Ajá. Tenemos la especiación alopátrica. ¿Ya? Especiación alopátrica.
tenemos la especiación simpátrica, ¿bien? La alopátrica y la simpátrica. Simpátrica, alopátrica. Ahí está, ¿bien? Pongo acá. Simpátrica, alopátrica y simpátrica. Ahí tenemos, listo. A ver, imberbe, mire. La especiación alopátrica consiste cuando a partir de una especie, se origina dos especies nuevas, pero que estas especies nuevas, ¿no bien? Estas especies nuevas se generan en hábitats distintos. Sí. Una especie nueva en un hábitat y otra especie nueva en otro hábitat. ¿Está bien? Así es. Entonces, se genera especies nuevas en distintos hábitats. Ahí está. Entonces, ahí tenemos especies nuevas en distintos hábitats, ¿ya? Todo a partir, pues, de la especie ancestral, ¿está bien? Todo a partir de la especie ancestral. Ahí está. Eso pasa entonces. En el caso de la simpátrica, a partir de una especie ancestral, se generan entonces especies nuevas. Ahí está, especies nuevas, pero estas especies nuevas se encuentran en el mismo hábitat. ¿Está bien? Especies nuevas en el mismo hábitat. Especies nuevas en el mismo hábitat. Ahí está. En el mismo hábitat. Ahí está. En el mismo hábitat. Listo. Muy bien. Ahora escucha. Ahora escucha. Mira. Para que exista una especiación alopátrica, tiene que haber algo que aquí no se va a dar. ¿Y qué es ese algo, profe? Aislamiento geográfico. Ah, chuma, sí. Entonces, aquí se produce aislamiento geográfico. ¿Está bien? Con aislamiento geográfico. Aislamiento geográfico. Ahí está. Aislamiento geográfico. Si no hay aislamiento geográfico, no puede darse la especiación alopátrica. Pátrica viene de patria, y patria es lugar donde uno vive o nace, o sea, es el hábitat. Y alo significa distinto. Entonces, en distintas patrias, en distintos hábitats. Pero tiene que haber, obviamente, un aislamiento geográfico. Ejemplo. El avestruz, que está en África, el ñandú, que está en Sudamérica. Ambas son aves corredoras, ¿está bien? Aves gigantes corredoras. Estas aves gigantes están en continentes distintos. Para una persona común y corriente no podría haber parentesco entre estas aves. O el parentesco es muy lejano por estar en continentes distintos. Pero el estudio determinó, el análisis de ADN determinó que son parientes muy cercanos, pero muy cercanos. ¿Cómo es posible que el ñandú y el avestruz sean parientes muy cercanos si están en hábitats distintos, profe? No entiendo. A menos que la especie ancestral de ambos, el ancestro común de ambos,
haya vivido en un lugar, en un único lugar, y ese único lugar se fragmentó en dos masas continentales y las dos masas continentales se separaron. Eso pasó, pues, así es. Hace millones de años, pues Sudamérica y África formaban una masa continental, y en esa masa continental vivía entonces la especie ancestral para el ñandú y para el avestruz, un ave gigante ancestral. Pero cuando se fragmentó entonces, se aisló una población de esas aves ancestrales en América, en Sudamérica, y otra población de esas aves ancestrales en África. Con el paso del tiempo, cada población cambió de forma independiente, generándose diferencias entre ambos, dando origen entonces así en Sudamérica al ñandú y en África al avestruz. Una especiación alopátrica. Se formaron dos especies nuevas en hábitats distintos. Una especiación alopátrica. ¿Te das cuenta? Ah, chuma, que así es, profe, así es. En una especiación simpátrica no existe aislamiento geográfico. ¿Bien? Sin aislamiento geográfico. Ahí está. Sin aislamiento geográfico. Ahí está. Entonces ahí encerramos en nubecita voladora. Ya está. Que tu enamorado del fumón hizo. Listo. En una especiación simpátrica no es necesario pues que ocurra un aislamiento geográfico. La evolución se da en el mismo lugar. ¿Cómo así, profe? ¿Cómo puede darse ese tipo de evolución? Ejemplo nada más. El caso de los pingüinos, por ejemplo, imberbe. ¿Pingüinos? Sí, los pingüinos que están en la Antártida. Hay una variedad de pingüinos viviendo en esa única masa continental. No existe ahí barrera geográfica entre ellos, no hay, pero se generaron pingüinos de distintas especies. O sea, esos pingüinos derivan de un ancestro común, pues. Ah, ¿verdad? ¿No? Claro, pues. Entonces, la evolución de esos pingüinos que están en la Antártida es resultado de una especiación simpátrica, una evolución en el mismo hábitat. ¿Te das cuenta? No hay una barrera entonces que se haya formado, una barrera geográfica. ¿Te das cuenta? Así entonces ocurre la especiación. Ten cuidado, la especiación se analiza entre especies que tengan parentesco cercano. ¿Está bien o no? No vaya a ser como un imberbe que yo le pregunto, ¿qué especiación existe? Le digo así, ¿qué especiación existe entre el puma y la vicuña? Entonces el imberbe dice puma, vicuña. Allá puma, vicuña viven en los Andes, pues. Viven en la puna los dos. Están en el mismo hábitat. Ya está, especiación simpátrica. No, imberbe. No. Ah, entonces alopátrica. Peor, imberbe. No. ¿Por qué no? Porque puma y vicuña están emparentados, pero de lejos. Estás comparando pues a un félido con un auquélido. Son grupos de mamíferos bastante distanciados. Está bien que vivan en el mismo hábitat, está bien compartan el mismo hábitat, pero no existe una conexión por tener un ancestro común reciente. Bien, entonces no están emparentados de cerca, están emparentados pero lejos, de lejos. ¿Está bien o no? Entonces, los ejemplos de especiación simpátrica y alopátrica se establecen entre especies que están estrechamente o íntimamente emparentadas. ¿Está bien o no? ¿Se entendió o no? Hablen. ¿Sí o no? ¿Está bien? Listo. Ya está. Correcto. Bien. Hablemos de las teorías. A ver, teorías. Las teorías. Hablemos de las teorías evolutivas. Las teorías evolutivas, entonces. ¿Cómo se llama la primera teoría de evolución? ¿O de quién es? ¿Quién es el autor de la primera teoría de evolución? ¿Quién es el autor
de la primera teoría de evolución. ¿Ah? ¿Quién es el autor? El autor de las primeras teorías de evolución, ¿ya? El autor de las primeras teorías de evolución sería pues Lamarck, ¿está bien? Lamarck. ¿Y cómo se llama esa teoría? ¿Cómo se llama esa teoría? Se llama teoría de la herencia de caracteres adquiridos. ¿Está bien? Teoría de la herencia de caracteres adquiridos. Ahí está. Así se llama la primera teoría de evolución. ¿Ya? Teoría de la herencia. De la herencia de caracteres adquiridos. De caracteres adquiridos. Ahí está. ¿Ah? Entonces, el autor Lamarck. Lamarck. Ahí tenemos. No era su nombre original. Este es su título de caballero. Su título es el calificativo como título de caballero. Caballero de Lamarck. Su nombre es Juan Bautista. Así es, Juan Bautista Lamarck. Lamarck explica su teoría en un libro. Dime, ¿qué libro? ¿Qué libro? ¿Qué libro utiliza Lamarck para explicar su teoría? ¿Cómo se llama el libro que escribió? Su obra, habla. La obra de Lamarck. ¿Cómo se llama su obra? Su obra de Lamarck, donde explica su teoría. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Se llama... Nada, a ver, por ahí ya respondió ya Eduardo. Alisandra también, muy bien, tóxica, correcto. Se llama filosofía zoológica. Filosofía zoológica. Ahí está. Filosofía zoológica. Y no por las puras se llama filosofía. La verdad que este libro tiene más de filosofía que de zoología. ¿Que sí, profe? Sí. Así es. Es un libro que si lo lees lo puedes entender muy bien. O sea, para tu nivel puedes entender el libro de filosofía zoológica, a diferencia del libro de Darwin que es Origen de las especies, porque eso no tiene mucha filosofía, pero sí tiene bastante conocimientos biológicos. Ese es el problema, pues. Normalmente un libro científico, para que lo entiendas, debes tener conocimiento previo, si no te aburre, pues, ¿te das cuenta? Ahí está. Bien. ¿Qué nos dice Lamarck? ¿Qué nos dice Lamarck acerca de su teoría? Pues dice así, evolución. Sería así, la evolución sería por uso. La evolución sería por uso y desuso. Uso y desuso según qué, según necesidad, ¿Cómo es eso, profe? A ver, Inverbe. A ver. El ejemplo más clásico de Lamarck es el ejemplo de las jirafas. ¿Está bien? El ejemplo de las jirafas. Las jirafas tenían cuello corto, así dice Lamarck. Toditas las jirafas hace muchos años
tenían su cuello corto, toditas tenían cuello corto. El alimento que está en la parte baja escasea y lo que está arriba en la copa de los árboles, en sus ramas, abunda. Entonces las jirafas, dice, necesitadas por alcanzar las ramas altas, las jirafas van a estirar su cuello. Entonces tratan de estirar su cuello y alargan su cuello, logran alargar su cuello y alcanzan las ramas, se alimentan. Pero como lograron estirar su cuello, ganaron unos cuantos centímetros. Cuando estas jirafas se reproducen, sus descendientes, sus hijos, heredan ese cuello alargado. Entonces sus hijos, cuando crezcan, tendrán un cuello más largo que los padres. Ahora, esas jirafas descendientes harán lo mismo. Van a estirar su cuello para alcanzar las ramas de los árboles. Y también logran estirar su cuello. Por lo tanto, se reproducen y transmiten, heredan esa característica a sus hijos. Lo heredan. Ah, chuma, así es. Entonces, ¿qué significa? Que generación tras generación, el cuello de las jirafas se va haciendo más largo. ¿Te das cuenta? El cuello largo de las jirafas va apareciendo entonces por cambios de ese tipo. Ah, eso es lo que plantea la mar. ¿Te das cuenta? Eso plantea. Pues bien, ahora, aquí hay un punto importante. Aquí estamos entonces entendiendo de que esa característica que tiene la jirafa, el cuello largo, es resultado del uso-desuso. ¿Qué es el uso-desuso? Cuando un órgano se usa constantemente, este se desarrolla más, crece más, se hace más voluminoso. Pero si lo dejas de usar constantemente, este empequeñece, se debilita, hasta incluso desaparecer. Sí, ese es el uso-desuso. Profe, hace tiempo que yo he terminado con mi enamorada y usted sabe, pues hace tiempo no, ya llevo años y estoy asustado entonces con lo que ha dicho. Entonces mi ñaño va a desaparecer, profe, porque cada vez lo veo más pequeño. Inverbe, no. Si tú lo ves más pequeño, es tu naturaleza. Eres chipi por naturaleza, Inverbe, entiéndelo, ¿ya? Eso no, el uso-desuso no se aplica para eso. Bueno, sí se aplica para algunos casos, pero en otras partes del cuerpo, pero no con respecto pues al ñaño, no, con respecto al ñaño no. A ver, por ejemplo, en el África hay tribus que hacen que sus orejas sean más anchas o que sus labios sean más anchos. Ellos están constantemente estirando los labios y las orejas también. ¿Que se puede hacer eso? Por supuesto. Por eso estoy diciendo que el uso-desuso sí es cierto en muchos casos. Pero, profe, entonces la teoría de la mar es cierto, porque yo tengo entendido que la teoría de la mar no es cierto para la evolución. Por eso mismo, estoy diciendo que el uso-desuso sí se cumple en algunos casos, pero no estoy diciendo que se cumpla la evolución por uso-desuso. En ningún caso se cumple evolución por uso-desuso. Uso-desuso sí, pero evolución por uso-desuso no. Ah, no, pues Inverbe, no. A ver, si esas personas en el África deforman sus labios o deforman sus orejas, ¿acaso cuando tengan sus hijos nacerán con esas características? Ah, no, profe. Entonces sus hijos tendrán que hacer lo mismo. Tendrán que deformar sus labios y deformar las orejas. ¿Te das cuenta? Porque un rasgo o carácter que se adquiera por uso o se pierda por desuso no puede ser heredado. ¿Por qué? Porque no ocurre a nivel genético. Cuando tú, por ejemplo, levantas pesas, tu brazo tiene necesidad de levantar ese peso. Ante esa necesidad y de estar usando constantemente los músculos para levantar ese peso, ese órgano, esos músculos aumentan de tamaño. Por eso ese brazo se vuelve musculoso. Pero si tienes tus hijos, ¿acaso tu hijo
nacerá con el brazo musculoso. No, pues imberbe. Tu hijo tendrá que hacer lo mismo. Y si quiere tener una musculatura en su brazo, tendrá que ya, ni bien nace, empezar con la faena. Que empiece levantando la sonaja si quiere entonces tener musculatura, pues imberbe. Porque esa musculatura tú no lo puedes heredar. El ADN no cambió cuando tú desarrollaste esa musculatura. Entonces, si es un cambio que no es genético, no se puede heredar. Y si no se hereda, no sirve en la evolución. Los cambios que son de origen genético son los que sirven para la evolución. ¿Está bien o no? Así entonces, de esa forma. Entonces, los llamados caracteres adquiridos, escucha bien, los caracteres adquiridos, rasgos que no son de origen genético, no son heredables. Eso lo sabemos ahora. ¿Gracias a quién? Gracias a la ciencia de la genética. ¿Pero tú crees que Lamarck pensaba eso? No, pues Lamarck creía que esos cambios sí se heredaban. ¿Está bien? Que esos cambios sí pasaban de generación en generación. Y así entonces se daba evolución. ¿Te das cuenta? Está. Pero también debes entender que según la postura lamarckiana, la evolución tendría propósito. ¿Por qué, profe? ¿Qué dice acá? Necesidad. ¿Qué he dicho yo al comienzo? La evolución no tiene propósito. Entonces, bajo el concepto lamarckiano, las especies necesitan evolucionar, pues. Si el ambiente cambia, las especies necesitan evolucionar y para eso usan o desusan sus órganos. ¿Te das cuenta? Entonces, para Lamarck, la adaptación, escucha bien, Lamarck hablaba de adaptación, Lamarck hablaba de herencia. Cuidado, pero claro, planteó mal, pues. Él pensaba que los caracteres adquiridos eran hereditarios. Él pensaba que la adaptación en los seres vivos era resultado de una necesidad. Yo necesito evolucionar, entonces necesito cambiar. No, pues así no funciona. ¿Qué te he dicho yo? Los cambios surgen por accidente, no porque uno quiera que eso ocurra. ¿Bien? Ya está. Bien. La segunda teoría, ¿cuál es? Recuerda que la teoría de Lamarck fue refutada, pero ten cuidado. La teoría de Lamarck fue refutada en su época, más fue por ideas religiosas que por ideas científicas. Acá no me digas, profe, pero la genética refutó la teoría de Lamarck. Sí, pero en la época de Lamarck no había genética, pues hijo. ¿Verdad, no? Entonces, más que todo, las creencias religiosas fueron los que refutaron sin sentido la teoría lamarckiana. Bueno, también que hay que reconocer que Lamarck vivió en una sociedad bastante conservadora. Eso sí, pues. Listo. Bien, la siguiente teoría, la teoría de la selección natural. ¿Quién es el autor de la teoría de la selección natural? ¿Quién es el autor de la teoría de la selección natural? ¿Quién es el autor? Es Darwin, ¿sí o no? ¿Sí? Y también hay otro, un coautor. Dime, ¿el coautor quién es? ¿Quién es el coautor? Coautor. Quiero el coautor. Habla. Wallace, correcto. Darwin y Wallace. El principal autor es Darwin, ¿no? Bien, a él se le da mayor importancia en la teoría de la selección natural, sí, a él se le da mayor importancia. Además que él tiene un libro, sí, un libro donde explica su teoría. ¿Cómo se llama ese libro? ¿Cómo se llama la obra? La obra de Darwin, pues se le llama Origen de las especies, ¿sí o no? Claro, correcto. Origen de las especies. Así es. Origen de las especies. Origen de las especies. Ahí está.
Entonces ahí lo encerramos en su nubecita voladora que tu enamorado de fumonazo hizo. Listo. Muy bien. A ver, ¿qué nos dice la teoría de la selección natural? ¿Qué nos menciona? Dice así, que la evolución es mediante lucha por la supervivencia. Lucha por la supervivencia. Lucha por la supervivencia. Ya está. Lucha por la supervivencia. Y en la que sobrevive el más que. Ah, sí. Sobrevive, profe, el más apto. Por ahí otro dirá, profe, el más fuerte. Bueno, sobrevive el más apto, sobrevive el más fuerte. Pues bien, escucha. Sobrevive el más fuerte. No es así. El más apto, sí. O el más adaptado, sí. Hasta el mismo Darwin lo había advertido. No sobrevive necesariamente el más fuerte, el más grande, el más veloz, la más tóxica, el más imberbe, la más imberba, no. Sino sobrevive el que tiene las mejores condiciones en el entorno dado. Él sobrevive. Porque incluso el más pequeño tendría mejores condiciones para sobrevivir que uno grande en tales circunstancias. Que si, profe, el más pequeño le podría ganar al más grande, tendría mejor ventaja, sí. A ver, por ejemplo, los elefantes. Los elefantes forman manadas, forman grupos familiares, ¿está bien? Bajo el liderazgo de una hembra. Sí, la hembra, la matriarca, es la más vieja. Que sí, profe, claro, la matriarca es la más vieja. Por eso dice el dicho, más sabe la hembra por vieja que por hembra. Lo mismo se aplica para las mujeres. Más sabe la mujer por vieja que por mujer. Profe, ¿pero eso no es del diablo? Diablo, mujer, no hay mucha diferencia, pues sí, es casi igual, ¿ya? ¿Por qué los elefantes siguen a la hembra más vieja? ¿Por qué? Porque ella, desde que nació, ha conocido distintos lugares acompañando a sus padres. Ha estado quizás a punto de morir en las fauces de depredadores. Sí, pero logró sobrevivir y llegar a esa edad. Ha recorrido distintos lugares, sabe, recuerda dónde hay agua, dónde hay alimento. El destino, la supervivencia del grupo depende de ella. ¿Te das cuenta? Ah, chuma, ella. Las hembras tienen mejor memoria que los machos en el caso de los elefantes. Y por eso la más vieja es la más sabia. A ella la siguen entonces. ¿Te das cuenta? Eso ocurre. ¿Por qué los elefantes, cuando llegan a un lugar, no se van inmediatamente a otro lugar, dejando sin nada de alimentos a dicho lugar primero? O sea, los elefantes llegan, toman su agüita, comen y a los pocos días emprenden otra vez la marcha a otro lugar. ¿Por qué no se quedan en un solo lugar? Porque al ser grandes necesitan grandes cantidades de alimento. La cantidad de alimento que hay en el lugar no sería suficiente para abastecer a todo el grupo. Si se quedan ahí hasta acabar todos los recursos, entonces no tendrán oportunidad de sobrevivir, emprender largos viajes. ¿Te das cuenta? Ah, por eso. Exacto. Comen, beben un tiempo y después otra vez a desplazarse a otro lugar para sobrevivir, pues. Si no, no podrán hacerlo. ¿Te das cuenta? En cambio, un ratón, por ejemplo, en ese lugar se queda a vivir ahí. El ratón no necesita viajar de un lugar a otro. ¿Por qué? Porque el ratón, la cantidad de alimento que necesita, pues es bastante insignificante con respecto a lo que los elefantes necesitan. Ah, chuma, claro, el ratón. Entonces, para el ratón es suficiente estar viviendo en ese lugar. ¿Te das cuenta? Entonces, un animal pequeño tendría más ventaja que uno grande según esas características que se presentan en el entorno. ¿Te das cuenta? Así entonces. Por eso entonces no significa que es mejor
adaptado el más inteligente, el más fuerte, el más grande, no, sino aquel que tiene las mejores condiciones para sobrevivir en un entorno dado. Ese es el más apto. Y si queremos entender un poco más esto, también planteamos el ejemplo de las jirafas. Sí, Darwin también planteó el ejemplo de jirafas. A ver, ¿cómo es eso? Miren, Darwin habla acerca de variación, cosa que Lamarck nunca planteó. Por la cabeza de Lamarck nunca pasó la idea de que las poblaciones presentan variaciones. Por ejemplo, si tú ves a un grupo de cebras o a un grupo de jirafas, tú dirías que todas son iguales. Estoy hablando de cebras, de jirafas. Tú dirás que todas son iguales, pero no, pues hijo. El patrón de rayas, el patrón de manchas es único para cada individuo. ¿Qué? Así es, como las huellas dactilares humanas, ¿está bien? Así, es único. Eso es una evidencia de la variabilidad que se presenta en las poblaciones. Y Darwin reconoció eso. Por eso él dice, las poblaciones hace muchísimo tiempo tenían variación en cuanto al tamaño del cuello, así como en variación que tengo en el tamaño de mis dedos. Entonces, distintos tamaños de cuello. ¿Qué ocurre entonces? El ambiente cambia. El alimento que está abajo escasea y lo que está arriba es abundante. Te pregunto, ¿quién tendrá más ventaja de alcanzar las ramas altas de los árboles? Pues claro, el que tiene el cuello más largo, profe. Correcto. De una lucha por la supervivencia, el más exitoso es aquel que tiene esa cualidad justo para el entorno dado. ¿Te das cuenta? El cuello largo entonces es el que alcanza comida, es el que come, es el que tiene energía. ¿Energía para qué? Para escapar de los depredadores. ¿También para qué? Para reproducirse, pues. Y si se reproduce, transmite esa característica a la próxima descendencia. Y si antes no era común, era raro tener cuello largo, pues ahora, generación tras generación, el cuello largo será más común. ¿Te das cuenta? ¿Qué significa eso? Al decir que se va haciendo más común, significa que la evolución va tomando dirección. Pero Darwin dice, esa variación surgió al azar. Son variaciones que aparecieron de manera azarosa. Y le preguntaron a Darwin, ¿y cómo apareció esas variaciones? Darwin dijo, la reproducción sexual. La reproducción sexual es responsable de que existan esas variaciones azarosas. Pero eso fue un error de Darwin. Y el mismo Darwin lo reconoció, sí, lo reconoció. Pero no tenía en quién más pensar como fuente de variación. Todos sabemos que la reproducción sexual genera variabilidad genética, ¿sí o no? Sí, pero esa variación no es para formar nuevas especies. Es una variación que solamente genera cambio dentro de la especie, pero no es para formar nuevas especies. Se requiere de otra fuente, pero Darwin no la pensó, pues. Él simplemente dijo reproducción sexual. ¿Te das cuenta? Esa es la teoría de Darwin. ¿Te das cuenta? Contrasta con Lamarck. Lamarck y Darwin hablaban de adaptación. Lamarck y Darwin hablaban de herencia. Diferencias. Lamarck no habla de que las poblaciones presentan variaciones. Darwin habla de que las poblaciones presentan variaciones. Pero ten cuidado, no digas variaciones genéticas, porque Darwin tampoco conoció genética. Para su época no había genética, ¿está bien o no? Entonces solamente di variaciones así, a secas, variaciones. Lo otro, Lamarck dijo que las adaptaciones surgen por una necesidad en la que hay uso y desuso y luego se hereda ese cambio y así surge la adaptación. ¿Está bien? Darwin te dijo, las adaptaciones no surgen por una necesidad, sino las variaciones surgen por un cambio accidental y luego hay un proceso selectivo. Los que son mejores se volverán adaptaciones y aquellos que no son ventajosos simplemente serán eliminados. ¿Te das cuenta? Así entonces, adaptación por selección natural en Darwin, adaptación por necesidad en Lamarck. Esa es la diferencia. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Ahora, pero esto fue examen de admisión San Marcos.
¿Cuál es la base de la teoría de Darwin? Base de la teoría de la selección natural. Sí, la teoría de la selección natural tiene una base. ¿Cuál es la base de esa teoría? Está basada ¿en qué? ¿Está basada en qué? Habla. ¿En qué? ¿En qué se basa? ¿En qué se basa? Está basada en la teoría de un economista. Sí, está basada en la teoría de un economista. Ese economista pertenece a la escuela de los clásicos, donde está el autor de Las riquezas de las naciones, Adam Smith, el padre de la economía. David Ricardo también está ahí, pero también está ahí el orate, el loco, el polémico Thomas Malthus, el monje loco. Sí, ahí está. La teoría demográfica. Está basada en la teoría demográfica, también conocida como malthusiana. Teoría malthusiana, en honor a Malthus. Ajá. Ahí está, imberbe. Ahí está. Ajá. Ahí tenemos. Listo. La teoría malthusiana. ¿Por qué, profe? No entiendo. ¿Por qué la base? El señor Malthus fue un hombre polémico. Había dicho que el planeta no sufre una superpoblación humana porque Diosito así lo quería. ¿Qué? Así. Durante años dice el señor Malthus que la población humana no explota de una manera alarmante porque es Dios quien lo dispone. Porque Dios tiene un plan para todo, dice. ¿Así? O sea, las muertes por homicidio, por suicidio, por pestes, por enfermedades, catástrofes, accidentes, por guerras, son muertes que Diosito deja que ocurra o hace que ocurra. ¿Qué? Así es. O sea, si tienes un familiar que trabajaba como de repente albañil y se muere por el derrumbe de la zona donde trabajaba, la culpa no lo tiene el contratista que no le dio medida de seguridad. La culpa realmente lo tiene Diosito según el concepto malthusiano. ¿Por qué? Porque estaba en su plan que tu familiar muere. ¿Te das cuenta? Es Diosito en realidad según Malthus, el responsable. Eso es lo que habla. Pero Malthus tenía algo positivo para Darwin y Wallace. En su libro escribió lo siguiente. Las poblaciones humanas crecen en progresión geométrica. Las poblaciones humanas crecen en progresión geométrica. Y los alimentos crecen en progresión aritmética. ¿Qué significa eso? Que las personas van multiplicándose y los alimentos se van sumando. Si las empresas bajaran su ritmo de producción de alimentos, entonces, ¿qué pasaría? Una hambruna mundial se daría. Pero las sociedades que son más avanzadas tendrían más acceso a los recursos. Pero ¿qué harían el resto de sociedades? Combatirían, ¿sí o no?, con ellas. Se produciría entonces una guerra planetaria por estos recursos. Una lucha por la supervivencia. Pero un momento. El concepto de lucha por la supervivencia no estaba escrito así en el libro de Thomas Malthus. Fue una idea que Darwin y Wallace habían inferido. Ellos dedujeron esa idea porque se inspiraron en esa frase de la progresión geométrica y la progresión aritmética. Chuma. Así que estas dos ideas de la lucha por la supervivencia y la supervivencia del más apto, y he puesto fuerte, mira, sin querer, no me di cuenta. Qué imberbe, mira, ¿ya ves? Cometo el mismo error tuyo. Es apto y he puesto fuerte. Es el más apto, no el más fuerte. Qué imberbe soy, ya está. Pero estas dos ideas son resultado de la inferencia que hicieron Darwin y Wallace de esa expresión que hizo Thomas Malthus. Por eso el trabajo de Malthus es la base de esta teoría. Así es. Pero la mayoría de científicos
la mayoría de científicos en su época a Darwin y a Wallace no le creyeron. Solo 20% de científicos creyeron en ellos. Solo 20% nada más. Así es. Bueno, pues es que también había problemas, como por ejemplo el caso de la fuente de variaciones, ¿no? Que Darwin dijo que era la reproducción sexual. ¿Y por qué no era así, profe? La reproducción sexual, se supone que Darwin dijo que las variaciones aparecen al azar. La reproducción sexual no puede generar variaciones al azar, pues. ¿Por qué? Porque los individuos escogen a sus parejas. Si tú escoges a tu pareja, eso ya no es al azar, pues, hijo. Ah, ¿verdad, no, profe? Exacto. Entonces, pasaría un tiempo hasta que aparece, pues, otras teorías, ¿sí o no? Sí. Aparece, por ejemplo, mira, vamos a recuperar en la tarde, ¿ah? Vamos a recuperar en la tarde. Solamente haz tu tablita, complétalo así, porque tendríamos que hablar de las dos teorías. En este caso, la siguiente teoría, que sería la teoría mutacionista. ¿Está bien? La teoría mutacionista, cuyo autor sería Hugo de Vries. ¿Muy bien? El holandés Hugo de Vries, el autor Hugo de Vries. Y la más aceptada teoría, la teoría sintética. La teoría sintética, o también llamada neo-darwinista. Ahí está, neo-darwinista. Aquí son varios autores, pero el principal autor, el máximo exponente de esta teoría sería Theodosius Domschanski. Theodosius Domschanski, ¿está bien? Domschanski, ahí está, ¿ya? Solo un chiquito, solo ahí, algo chiquito. El señor Theodosius Domschanski es el máximo representante de esta teoría, la más aceptada sobre evolución, que junta las dos anteriores. ¿Cuál, profe? La mutacionista, la que se basa en mutaciones, y la selección natural. Los dos se juntan, por eso se llama sintética, porque sintetiza. Neodarwinista, porque es una versión nueva de la teoría de Darwin. Pero Domschanski hace algo que otros no habían hecho. Le aplica bastante genética a esto. Sí, le aplica genética. Por eso decimos entonces que la teoría sintética está basada en la genética, pero no en cualquier genética, sino en la genética de poblaciones, así se llama. Basada en genética de poblaciones. Genética de poblaciones. ¿Ah? Pero ya la explicación entonces, la daremos en la recuperación entonces, ¿ya? Dejamos esto stand-by, ahí, la dejamos, listo. Completa tu cuadro, ¿eh? Completa el cuadro, ahí está, listo.